A ver, a ver, a ver. A ver, un poquito. A ver, un poquito. Ay. ¿Y esto qué es? Ah, ya vi que. Ahí. Esto que es filtro de color. Sin filtro. Pop. No. Sin filtro. Haz de luz. Aquí este. Un poquito de luz. Brillo. Sin filtro a ese. Sin filtro a ese. Vamos a darle un poquito de luz. A ver. Sí, ¿no? Más o menos se ve. Vamos a darle aquí este, un poquito de brillo. Tío, pero que se ve muy mal, tío. Venga, este. Vale. Bueno, vamos a ver si montamos esto. ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? ¿Qué es esto? Eso por ahí, compartir, vale, compartir, vamos a compartirlo en Facebook, compartimos en Twitter y compartimos en compartir, Instagram, paso, no, Instagram no, WhatsApp, WhatsApp, compartimos en WhatsApp, vale, se ve más o menos, se ve. Bueno, pues vamos a ver si reparamos el motor este ya. Madre mía. A ver, se ve un poquito torcido. Yo creo que más o menos ahí se ve, lo voy a toquetear. Sí, no. Más o menos se ve. Se ve, no se ve. Uy. Bueno, hay cuatro manolillos ya conectados. Hay cuatro manolillos ya conectados. ¿Vale? Lo que no sé, habré activado los comentarios. No sé si habré activado los comentarios. Chavales. A ver, manolillos. Poner algo. ¿Esto qué es? Los comentarios que hay aquí. Aquí. Vale, todos los mensajes. Esto. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Esto qué es? Ocultar nada, no. Ya en directo aquí. Vale. Rafa y Jones. Hola. Ya, pues, ya veo que el chat funciona, ¿vale? Ya veo que el chat funciona. ¿Vale? Ya, pues perfecto. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de reparar esta ingletadora de la marca Compa Jet, modelo Compa 300 Jet, que se nos quemó el motor. Se nos quemó el motor, Rafael. Se quemó el motor. Primero se le rompió, a ver si te puedo enseñar. Primero se le rompió, por lo que yo veo, por lo que yo estoy viendo, primero se le rompió las aspas del ventilador. ¿Vale? Las aspas del ventilador primero se le rompió. Entonces deduzco, esta es un motor monofásico chiquitín, motor monofásico de 1 kilovatio a 220, 50 Hz, ¿vale? Cuando me lo dieron, pues se venía abajo, se frenaba y demás. ¿Qué pasa? Ahí se ve un poquito oscuro, se ve un poquito oscuro. No sé si tengo que darle luz. Bueno, cuando me lo dieron, se venía abajo, saltaba el térmico, giraba al revés, vamos, un desastre. Entonces, yo no suelo coger cacharros de estos. Yo no suelo coger cacharritos de estos, ¿vale?
Yo no suelo coger cacharritos de estos para reparar, pero es de un familiar. Y digo, anda, le vamos a echar un vistazo. Primera cosa que vi, pues fue el interruptor. El interruptor quemado. Bueno, quemado. Probamos y no tenía continuidad. Probamos entre los dos polos. Un interruptor bipolar, ¿vale? Más o menos se ve aquí. Un interruptor bipolar. Probamos a ver, ahí un poquito. ¿Qué pasa? Yo ya pedí uno por Amazon. Este de Amazon no es exactamente el mismo, pero bueno, yo creo que puede valer. Con su pulsador engomado y demás, ¿vale? El que tiene, pues lo voy a guardar por si acaso, pero este no tiene continuidad entre los polos 1 y 4 y 2 y 5, ¿vale? No tiene continuidad. ¡Ay! Se está bajando esto. ¿Por qué se baja? ¡Ay! A ver. ¡Ay! Se está bajando. Se está moviendo esto. No sé por qué se mueve. ¡Uy! Se mueve, no se mueve. Se caerá, no se caerá. A ver, se caerá. Ahí se ha quedado. Ahí parece que se ha quedado quieto. Vale. ¿Y esto qué es? La luz. Le damos, no le damos. Ahí. Vale. Consecuencia de todo esto, según está viendo yo, ¿vale? Esto lleva aquí su tapadera con su maneral y corta. Tiene aquí su disco de sierra, ¿vale? Os giro un poquito para que lo veáis. Corta aquí su disco de sierra, ¿vale? ¿Qué pasa? El que conectó el condensador, no lo conectó bien. Tenía un consumo superior a los 4,5 amperios que pone aquí y se quemó. Primero se llevó para adelante, primero se llevó el interruptor, ¿vale? No tiene continuidad, he probado y no tiene continuidad, ¿vale? Lo compré por Amazon. Compré el nuevo por Amazon. Le he puesto su puntera Factor, ¿vale? Le he puesto su puntera Factor con la máquina. Y nada, hay que montarlo. Siguiente paso. Conecté el condensador correctamente, pero que va, seguía consumiendo 8 o 9 amperios. Total. Esto se me ha estado trabajando mal, pilló un calentón, del calentón se salió esto, la aspa de refrigeración, ¿vale? La aspa de refrigeración se salió. Después de salirse del calentón que había, la tapadera no encajaba bien. Total, que esto no refrigera bien. Y encima, después de no refrigerar bien, pues se quemó. Bueno, lo llevé a bobinar, lo han bobinado y me lo han dado así. Como no me han podido identificar los cables, pues voy a conectarlo sin equivocarme. A ver, joder, ¿por qué se mueve esto, tío? A ver. Ahí, se ve, más o menos se ve. Bueno, pues vamos a intentar montarlo. Problema. Estoy muy decepcionado con la casa Compa. ¿Por qué? Porque pedí por internet el ventilador y me han mandado, incluso por la referencia y todo, me han mandado eso. Después de mandarle referencias, fotos y demás, me han mandado esto. Vosotros veis esto igual,
Para nada, ¿verdad? Con lo cual, esto no entra aquí, ni de coña. Habría que abocardarlo un poquito, ¿vale? Pero no contento con esto, la señora del servicio técnico de Compa, ¿vale? Que también les pedí la tapadera de refrigeración, me han mandado esto. Me han mandado esto. ¿Vosotros creéis que esto es igual? No, ¿verdad? Pues para los señores de Compa dicen que sí, que este es el que va en esta máquina. Agarrarlo. Esto no entra aquí. Esto no entra aquí en la vida. Esto no entra aquí en la vida, señores. Este es el suyo. Este es el suyo que tiene las patillas partidas. ¿Veis? Eso queda. Las patillas partidas y no refrigera bien. ¿Vale? Y me mandan, y la casa original me manda este. Señores, alucinante. Pues nada, pediré la devolución. Tiene su referencia y todo muy bien indicado. Pues vamos. Se le han pasado se han pasado la referencia de la máquina por el arco del triunfo. ¿Vale? Se la han pasado, como se suele decir, por el arco del triunfo. Bueno, vamos a ver si en este ratillo nos da tiempo a montar el condensador. Voy a dejar esto por aquí, esto voy a dejar por aquí, esto por aquí. Ya se me ocurrirá alguna forma. Esto que tiene que solapar, aquí tiene las pestañas. Esto que tiene que solapar aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Vale. Rafa Hijones, ¿sigue ahí? Yo tengo activado esto del chat, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, ¿no? Chat en directo, ocultar, ¿no? Visible, todo visible. Todos los mensajes son visibles. Vale. Fenomenal, guay. Yo que se me escucha, tengo el micro un poquito lejos, pero bueno. Es que no lo quiero tener aquí porque me estoy moviendo todo el rato. Y voy a volver loco. Bueno, vamos a intentar montar esto aquí, ¿vale? Vamos a intentar montar esto aquí. Esto, lo suyo, lo vamos a dejar aquí bien puestecito. Esto lo vamos a dejar aquí bien puestecito ahora. Esto va con el tornillo de tierra aquí, ¿vale? Esto va con el tornillo de tierra aquí. Y ahora, pues, esta es la faena de los motores monofásicos. Si fuera bifásico no habría problema, porque me defiendo más. Pero al ser monofásico, como no me fío mucho de que se me pierdan los hilos, además el cabo viene al motor, el hombre que cabo viene al motor me lo ha agrupado aquí como ha podido. No vais a identificar los colores, pero bueno. Lo hemos probado en vacío y funciona como tiene que funcionar y consume como tiene que consumir, ¿vale? Tijera intercable, lo mejor que hay en el mercado. Que no os cuenten tonterías. F1 intercable, esto es una maravilla, señores. Esto es, para los electricistas, esto es pata negra. Bueno, yo no sé cómo me meto en este berenjenal. Vamos a ponerle aquí unas briditas porque temo de que se me pierda. Como se me pierda el común, como se me pierda la bobina del común, la hemos cagado. Así que voy a ponerle aquí unas briditas. A ver, voy a ampliar un poquito. Ahí para que podáis verlo. A ver. Ahí. Un poquito de ahí. Uy. Oh, esto es que es más sensible, tío. Vamos a ver. Lo voy a embridar aquí. Esto voy a poner su bridita porque esto no se me puede perder la vida. Le puse un térmico para probarlo. Y funcionaba bien.
Probé a cortar la madera y funcionaba bien. Así que todo esto ahora hay que montarlo aquí en condiciones y que quepa aquí dentro. ¿Vale? Y que quepa aquí dentro. Ahí. Creo que voy a poner una linterna para que veáis un poquito mejor. Voy a poneros la linterna para que veáis un poquito mejor. A ver. Así me da tiempo antes de ir a trabajar. ¿Que no da tiempo? Pues bueno, seguiremos otro día. A ver, esto por aquí, por aquí, por aquí. A ver, se verá, no se verá. Más o menos. A ver, esto pega aquí. No, esto de aquí no pega, esto aquí no pega. Aquí no pega. Bueno. A ver, aquí la bandejita. Pues sí, a lo mejor aquí se ve algo más. Menudo berenjenal. Con lo que mola las instalaciones. Yo no sé para qué me endiñan. Yo no sé para qué me endiñan cosas de estas. Yo no sé para qué me endiñan cosas de estas, ¿sabes? Aquí. Lo ponemos así, así, ahí. Yo no sé para qué yo no sé para qué me meto en arreglar cosas de estas. ¿Vale? Yo no sé para qué me meto en arreglar cosas de estas. Vamos a embridar el común, que este es el común que sale de la fase, ¿vale? El térmico, esto vamos a cortar, esto vamos a quitar de aquí, esto vamos a quitar de aquí. Ahora le pondremos sus conectores pastos. Esto lo vamos a embridar porque no tengo ganas de pararme a medir que si el bobinado, cuál es el común, que sí, cuál es el bobinado de arranque, cuál es el de trabajo, no tengo ganas. El común me parece a mí que era el bobinado que tenía menos resistencia. Cuando medí de una punta, si tenéis los 4 cables, te voy a recordar que le echáis medida y entre el que os dé, tiene que haber uno que con los demás os dé menos resistencia. Y ese es el común. Y luego uno es la bobina de arranque y otra la de trabajo. Y otro el sentido de giro. ¿Vale? Creo recordar que me dijo el hombre que me lo había dejado aquí unido. ¿Vale? Me lo había dejado aquí unido para que girara siempre en el sentido que el disco tiene que cortar así, esta dirección. Creo que esto tiene un nombre, creo que le dicen Stronzer o algo así, de Stronzer y de Stronzer. Pues mete la madera por aquí, esto corta como una guadaña y tiene que girar así. O sea que el motor tiene que girar a izquierda, ¿vale? ¿Vale? Tiene que girar a izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver que me han mandado un audio. No creo que se escuche, ¿no? Me han mandado un audio por WhatsApp y no se escucha. Bueno, vamos a ver. Hostia, esto pega calor, ¿eh? Esto pega un poquito de calor. Bueno. Al final con la charla no me da tiempo a nada. He podido dejarlo bien puestecito. Se me ha olvidado comentar, el condensador es de 12,5 microfaradios, ¿vale? 12,5 microfaradios. No se ve ahí. A ver, voy a apagar un momento la luz para que lo veáis. Claro, lo estáis viendo al revés. Bueno,
Si queréis que le mida, si queréis que le mida capacidad, con el, con el test que tengo, que tiene para medir capacidad, me lo ponéis en los comentarios. Para un momento y no me... Era una tontería. Podemos medir y podemos, si por lo que sea nunca lo habéis visto o algo. Si, aunque esto tiene poco... Se coge las puntas, se tiene que desconectar de la carga, se pone y se desconecta. Bien, pues este hay que unificarlo. Estos dos van juntos y tengo que llevarlo aquí. Tengo que llevarlo aquí. ¿Vale? Tengo que llevarlo aquí. Aquí me han dejado bastante cable. Aquí me han dejado bastante cable. Manolín, no te puedo escuchar el audio. No sé qué me habrás mandado, pero no te puedo escuchar el audio. ¿No tiene protección térmica? No. ¿Qué va, Rafa? ¿Qué va, Rafa? Es sorprendente, pero no tiene protección térmica. O sea, te trae, por lo menos el modelo este, el modelo Compatec. Mira, a ver si te puedo enseñar. Oye. Mira, Rafael. A ver, espérate. A ver. ¿Dónde está? Que te enseñe. Ahí. ¿Ves las características? Monofásico, 1 kilovatio, 4 amperios y pico. Pues cuando me lo dieron estaba consumiendo 8, 9, 10 amperios. No tiene nada. Fíjate que lo único que tenía era esto. No sé si me deje la cámara aquí, a ver. No se me vea, claro, a mí no me queréis ver, yo soy feo. A ver. A ver. ¿Por qué se vuelca? Tengo que buscar un soporte. No se queda. Ahí, a ver. No tiene protección térmica, no tiene nada, ni tiene fusible, ni tiene un termistor, ni un varistor, no tiene nada. O sea que esto está trabajando mal, ha estado trabajando con un consumo superior a los 4,5 y se ha calentado. Bueno, se ha calentado. Si tuviera protección térmica se hubiera salvado, pero yo no sé si es que este modelo es muy antiguo, no lo sé, pero tío, esto ha pillado un tremendo calentón, ¿vale? Ha pillado un tremendo calentón y se ha quemado. Se ha quemado. Yo creo que se había quemado el bobinado de arranque porque no le costaba mucho trabajo empezar a rodar, incluso ayudándole con la mano. Yo con las aspas aquí puestecitas le hacía así, le ayudaba con la mano, pero luego cuando cogía velocidad, que entraba la bobina de trabajo, no, ni bajaba el consumo y por supuesto no refrigeraba. Encima de que se calentaba, el ventilador, las aspas estaban comidas. O sea que esto estaba totalmente holguero. Expira en corto, Rafael. Sí. Por bloqueo mecánico no. Bloqueo mecánico no, porque giraba perfecto, ¿sabes? Es una de las cosas. Cuando fui a verlo, me lo dio este familiar, giraba perfecto. Vamos, de rodamiento está fenómeno. Pero fue eso, por la espira en corto. ¿Qué pasa? Que tú aquí físicamente no veía los cables, hombre, estaban en peor estado, tenía aquí quien se había tocado, le había puesto su interlante, un poco de retráctil, pero aparentemente no tenía pinta de haberse derretido ni nada. Sí es verdad que por aquí, por la salida del motor, tenía un poquito de haber pillado un calentón y cuando los cables, el aislante se empieza como a derretir. Pero claro, llegué a pensar, digo, bueno, será un momento puntual. Luego también el condensador estaba malo. Vamos, que cuando yo lo cogí pensé, digo, bueno, le pongo un condensador nuevo de 12,5 microfaradios y a correr. Y que va, fue poner el condensador y seguía mal.
Y una de las veces probando, pues ya digo, no lo voy a arrancar más ni... Vamos, esto podéis ver, no sé si se ve aquí, no sé si veis aquí la cuchilla, esto es perfecto. O sea, el bloqueo mecánico se quemó por problema de disipación. Pues también, yo creo, a ver, está investigando en la página del fabricante, la página de Compa, está investigando la página de Compa, y estas máquinas, por lo visto, te recomiendan que no estén más de, me parece que ponía media hora. Más de media hora no puedes estar haciendo uso intensivo de ellas. Yo quiero pensar que el uso que se le ha dado a esto ha sido pues no sé, a lo mejor por desgaste o de haberle dado un poquito de tralla, el ventilador no ha llegado a quedarse bien enclavado en el calentón, se ha ido derritiendo, se desplazó. Es verdad que esto estaba cogido con cinta aislante, esto estaba aquí cogido con esparadrapo. Así que primero me volví loco, cambiando el condensador y bueno, por supuesto, esto también tenía esto roto, el condensador y el ventilador, y el ventilador suelto. Vamos, o sea, que imaginaros el combo. El, el ventilador, el interruptor y el condensador. Pues ya, claro, yo pensé, digo, tan mala suerte voy a tener que me haber montado, pues efectivamente, al final, después de medir y de medir la resistencia entre bobinados y demás, había una que quedaba casi, vamos, quedaba corto. No llegué a hacerle la prueba de aislamiento, que tenía que haber empezado por ahí, tenía que haber con el multímetro, con el HT, hubiera megado la bobina con respecto a tierra y respecto a la de arranque y trabajo y hubiera terminado antes. Pero coño, yo pensaba que, digo, esto es más duro, esto es durísimo, digo, para quemarlo, pues nada. Como tú dices, como bien dices, Rafa, por problema de disipación. Quiero pensar, quiero pensar que se ha roto por eso y no por un mal uso. Porque, bueno, la dueña de esta máquina es profesional trabajando en este oficio. Así que no quiero pensar que no ha sido por eso. Puede ser también desde el tiempo, de la tralla. Ya os digo, en el manual me ha parecido ver que en más de 30 minutos no te recomiendan que la estés usando, ¿vale? Vamos a poner esto a la lavadera porque esto da respeto. Ahí, a poner la tapadera. Sí, señor. Rafa Hijones ha acertado. Se quemó por problema de disipación. Este térmico lo puse para probar, que vamos a ir quitándolo poco a poco. Bueno, y esto le vamos a poner ahora. Ahora le pondremos. Vamos a intentar ponerle. Lo vamos a intentar unificar. Y le vamos a poner su punterita, su Faston. ¿Vale? Un saludo a los que estáis conectados. Que no he dicho nada, que hay unos pocos conectados. Sí, señor. Rafa Hijones, el que ha dado la clave. Problema de disipación. Problema de disipación, pero ¿a raíz de qué? A raíz de un mal uso, de un porrazo, no sé. Pero vamos, que fijaros la que puede formar. Y a mí lo que me extraña mucho es que este modelo no traiga protección térmica. Joder, macho, si es cualquier electrodoméstico y trae por dentro o un fusible térmico rearmable, o no sé, algo, un termistor, un Clison, algo. Pues no lo trae. Fran Muñoz, ¿qué pasa, Fran? Aquí estoy liado con la máquina que tú sabes. A ver, aquí lo pone Rafa Hijones más para arriba. A dar la clave de la avería que te comenté. Problema de disipación. Lo mismo que está diciendo él, lo que le ha pasado. Ha trabajado, yo creo que ha trabajado o más de la cuenta, o se ha llevado un golpe o algo, el ventilador no ha sentado bien, no ha refrigerado y todo eso ha ido ocasionando que se caliente. Se ha llevado para adelante el interruptor, que es este, el viejo, ¿vale? Que este ya lo pidió por Amazon, que está aquí puesto. Mira cómo le he puesto su Faston aquí. Esto se queda aquí para toda la vida. Y ahora se lo voy a poner al bobinado.
¿sabes? Ahora vamos a sacar la maleta. Vamos a sacar la maleta. Voy a sacar un poquito de sitio. Vamos a sacar la maleta de las punteras. Fran Muñoz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Aquí estoy. Dentro de un rato nos vemos. Dentro de un ratito nos vemos. Veremos, voy a recoger esto aquí un poco. Esto lo tengo manga por hombro. Vamos a ver, esto lo tengo por aquí. Ay. La vas a dejar mejor que el día que salió nueva de fábrica. Eso espero. Eso espero, dejarla mejor. Eso espero. A ver si... Trabajo me va a costar, ¿sabes? Sobre todo por lo del servicio técnico. Mira, ¿tú te crees que esto es normal? Se acumula suciedad dentro del ventilador y cuando te das cuenta huele a quemado. Es verdad. Es verdad lo que dice Rafa Hijones. Este modelo, tengo entendido, yo esto no lo he usado nunca, pero tengo entendido por el manual, por el PDF, que el lío que tiene como una tobera aquí detrás, ahí la parte de atrás tiene una tubera y recoge el polvo. Pero es verdad lo que dice, puede ser acumulación. Lo hubiera venido bien un sopladito con una pistolita y quizás se hubiera salvado, ¿eh? Vaya, mira, Fran, lo que te comentaba. Servicio. Estoy muy disgustado con el servicio de técnicos de compa, de la marca Compa. Bueno, condensador. Condensador. Vienen los papeles, me mandan. En la etiqueta le digo que es de 12,5 microfaradios y me mandan uno de 25 microfaradios. Así que este de vuelta a Italia. Lo han mandado mal. El ventilador. El ventilador me manda este. Cuando el que lleva es este. La tapa del ventilador. ¿Tú te crees que esto es normal, tío? ¿Tú te crees que esto es normal? Mira. Yo creo que se ve, claro, ¿no? Esto aquí no entra, tío. Esto aquí no entra ni de coña, mira. Hostia, si es que este es el suyo. Lo que pasa es que tiene las pestañas partidas. El mantenimiento que casi nadie hace. Ahí lo has dado, Rafael. Ahí lo has dado. El mantenimiento que casi nadie hace. Solo lo hace que le toca cosas como esta. Desde luego yo si uso algún día una máquina de esta, no se me va a olvidar darle un poquito con la pistola de ahí por aquí detrás, ¿sabes? Me mandan esto, tío. Nada, a descambiarlo. Pero es que encima, después de mandarles fotos, después de mandarles referencias, de señalarles en el plano el modelo que es, me mandan, digo, bueno, pido el kit completo de tapadera y ventilador. Y los señores de compa me mandan esto, tío. ¿Dónde está el suyo? ¿Dónde está el suyo? A ver, aquí. A ver, mira. Es que es muy fuerte, tío. Es que es muy fuerte. Mira. Mira. Claro, yo a simple vista vi la caja y digo, bueno, pues cuando este hombre me bobina el motor, pues se lo monto. Pero es que la tapa se parece a la de los Vespinos. Pues sí. Mira, la tapadera, para el ventilador. Esto no entra aquí. He pensado, digo, bueno, me lo quedo y la bocardo un poco, que tampoco es mucho lo que le hace falta y la quedo. Que no sé, a lo mejor me la quedo, ¿eh? Y lo meto aquí. La bocardo un poco y lo meto. Bueno, esto es lo que comentaba antes, esto gira de 10. Esto gira perfecto, ¿vale? A ver. En la tapadera, este hombre en la tapadera. No me quiero cortar a la hora de... Ahí, vale. Las palas viejas que entran y las nuevas. La nueva no entra, pero bueno. Pero lo que más corea me ha dado es la tapadera, tío. La tapadera, tío. Es que no tengo yo forma de adaptarlo, tío. Pues nada, para Italia otra vez. Y esto creo que se me lo voy a quedar. Porque... No sé, parece que tampoco sé qué hacer, es un poquito más chico. ¿Vosotros qué haríais? ¿Vosotros qué haríais? ¿Os quedaríais la tapa? ¿No la quedaríais? No, ¿verdad? Mira los ventiladores. Es que le falta, tío, mira. Mira la diferencia que tiene. Es que esto
aunque yo le abocar de aquí el agujero y se lo pongo aquí, esto no va a refrigerar. Le voy a poner este, se lo pongo aquí, ¿vale? Ahí, ¿eh? Se lo pongo aquí, y si acaso le pongo una grilla detrás, una abrazadera o algo. O no, no sé si ponerle algo, no, ya veré. Ya veré, a ver qué la hacemos. Pero la tapadera, le tengo que buscar una solución. Sí se parece a la de los espinos. Los espinos. Rafael, tú eres de mi época, seguro. Tú eres del año 80 o por ahí, ¿verdad? Mira la señal que tiene esto. Esto es ancla aquí. En teoría tiene aquí una pestaña, aquí otra y aquí otra. Se la ha comido y esto pues se queda, mira cómo se queda. A ver. Se mueve un poco. No sé, ya veré a ver qué hago. Lo dicho, muy disgustado con los señores de compa. En fin, ni dándole la referencia, ni nada. Bueno, todo esto de la caja, quitamos del medio, lo ponemos por aquí, lo ponemos por aquí y ahora sacamos las punteras. ¡Oh! El espino. La tapa se parece a la de los espinos, dice Rafael. Qué buena época, la de los espinos. Buena época. Le echabas 20 duros y tenías para todo. Tenías para cruzarte Córdoba entera con 20 duros. Vamos por aquí, ahí. Vamos a ver. Rafael ha dado de la clave, falta de mantenimiento. Bueno, y ahora digo yo una cosa. Ahora, ¿cómo meto yo los dos cables? ¿Cómo meto yo los dos cablecitos estos? Los dos cablecitos estos en un Faston que se quede bien. No me gustaría, tío. No me gustaría. Joder, qué coraje. No me gustaría, tío, que se quedara eso ahí muy aprisionado, tío. Vale, si este entra aquí, fenómeno, lo voy a ampliar para que lo veáis. No me gustaría que se quedara esto aquí. Porque esto es 1 milímetro, aproximadamente, esto es 1 milímetro, ¿vale? Esto queda así, queda así, lo vamos a poner por aquí peinadito. Uf, 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 uf. No me gusta. A ver, vamos a hacer un simulacro de cómo se quedaría aquí metido. Ahí. Ahí. El tierra, que hasta que no tenga el tornillo no lo puedo poner, lo va a pillar el tornillo de tierra. Ay. Vaya tela con los italianos, tú lo has dicho, tío. Vaya tela con los italianos, tío. Vaya tela. Y le das la referencia, le das todo, tío, y no. Bueno, pues. Esto lo vamos a poner que haga así, un poquito. Yo creo que por aquí arriba, porque el condensador luego tiene que ir aquí dentro. ¿Vale? El condensador tiene que ir aquí dentro. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo se quedaría. Vamos a poner la manita aquí de las punteras. Tijera F1 intercable. Tijeras F1. ¡Oh! Tiene calor. Qué calor pega la luz esta. Uf, ¿qué hora es? Es que me tengo que ir a trabajar. Ah, no, todavía no. Todavía me queda un ratito. Bueno, pues vamos a cortar por aquí.
Hay una opción que podría ser, vamos a ver, la salida de la fase, solo tenemos una borna. Solo tenemos una borna, tío. Es que meter los dos aquí. Vamos a probar. Pero no me gusta cómo se queda esto, ¿no? Son cables finitos. Son cables finitos. Pero no me mola. Pero no me mola, Damián. Vamos a ver cómo se queda esto. Estoy poniendo de estas. ¿No enfoca esto? A ver, si toco aquí enfoca. Meter estos dos cables aquí. A ver cómo se queda, tío. Yo me parece a mí que hay. Yo me parece a mí que hay para estas cosas. Había unos dobles, ¿no? O sea, lo mismo que hay para. Lo mismo que la hay para. Para el cable de línea. Vamos a ver, chavales. Que parece ser que ha entrado. Vamos a ver, chavales, que parece ser que ha entrado. Vamos a ver. Vamos a ver, chavales, que parece ser que ha entrado. Fran, ¿sigue ahí o no? ¿Sigue ahí, Fran? Enrique Manuel del Pino. Los sentidos de giro son. Destrogiro hacia la derecha y levogiro. Así que, pues muchas gracias. Destrogiro hacia la derecha, sí señor. O sea que esto es levogiro, porque gira los dientes giran, tienen que girar así para cortar. Joder. Lo que voy a aprender es con vosotros, chavales. Los repuestos modelos descatalogados son difíciles de encontrar. Ya, si te está descatalogado. Pero escribí a la marca directamente, me mandan el despiece, la misma máquina y sí, no hay problema, te mandábamos esto. Y es que ahora hay que andar reclamando y demás. Muchas gracias, Enrique Manuel del Pino Rojas. Los sentidos de giro son destrogiro hacia derecha y levogiro hacia izquierda. No lo sabía. Yo había escuchado la palabra estronce o destronce, no sé. Vamos, no me hagáis mucho caso. Lo que se aprende con vosotros, chavales. Sois la caña. Bueno, vamos a pegarle el crimpado a esto. Vamos a pegarle el crimpado a esto. A ver cómo... Crimpadora del Amazon, ¿vale? ¿Vale? Con las cabezas intercambiables. A no ser que estéis todos los días crimpando, no la recomiendo. Pero si es para un uso esporádico, esto está fenómeno, ¿eh? Os comento. Mirad. Esto viene en este estuche. Esto viene en este... Bueno, primero voy a apagar el crimpado, porque si no que se me va a salir. Le pego el crimpado aquí en el azul, que es el 15, 1,5, 2,5. A ver cómo se queda. No, lo tengo yo todas conmigo. Esto está duro. Voy a reventar aquí el muelle. Vamos a ver cómo se ha quedado esto. Esto se ha quedado mejor que nuevo. Mirad, chavales. Mirad cómo se ha quedado esto, el bocado que le ha pegado. ¿Vale? Mira el bocado que le ha pegado. Esto es lo que no me convencía mucho, el meter los dos hilos aquí, pero bueno, se lo ha comido. ¿Vale? A ver cómo... Hay que sacar este. Ahí. Este es de Amazon. Y ahora la salida de la fase marrón metemos aquí. Voy a ampliar aquí para que lo veáis. Es que no puedo mover mucho el trípode este. Me tengo que averiguar algo mejor. Aquí. Salida del marrón. ¿Veis? Ahí. Yo creo que estoy viendo al revés de vosotros. Ahí. Esto sí, si Dios quiere, esto se va a quedar. Esto no se suelta aquí en la vida. Esto no se suelta aquí en la vida. ¿Vale? Entra fase neutro por arriba, ¿sabes? Fase neutro por abajo, ¿vale? Bipolar. Interruptor bipolar. Y viene con esto engomado, ¿vale?
Aquí se lo vamos a dejar, vale. Y lo que sobra, como no me gusta que... Y lo que sobra se lo vamos a dejar aquí. O he hecho una coquita. Vamos a ver si esto coge aquí. Vamos a ver si no hay que doblarlo un poco. Me da más mal rollo tener que doblar esto. ¿Vale? Bueno, yo creo que sí. No lo voy a meter todavía porque si no lo voy a tronchar más. Lo que os decía. Lo que os decía de la maneta. Gracias a Toscano por la camiseta, ¿eh? Porque los chavales de Toscano, qué detalle. Si es que son la caña. Lo único que me han regalado algo. Lo único que me han regalado una caja con productos de ellos. Bueno, esta manita, esta es una que tengo yo para las punteras huecas de Sofamel. Tiene ya su año. Esta iba hasta 10, creo que era, sí. De 0,75 o 10 milímetros, ¿vale? La mordaza, no sé si venderá intercambiables, pero no... Este es el modelo SF10 de Sofamel. No está pendiente de ello. Porque, como averigüé este de Amazon, trae... Aquí trae una mordaza intercambiable, ¿vale? Trae su destornillador y le cambiáis la mordacita, ¿vale? Esto sería así, ¿vale? Y luego el de abajo, la otra pieza de abajo. Se quita estos dos tornillos, con el destornillador que trae, se quita este tornillo y tenéis pues para punteras huecas, para punteras creo que hasta 16. Esto no es, hombre, no es material premium, pero bueno, se le da la paña. Hasta 35, para punteras huecas de 35, no está mal, ¿eh? ¿Vale? Y aquí en su bolsita, cada uno con su departamento con su bolsita, ¿vale? Con su departamento, con su bolsita, su estuchito, el que tengo puesto y uno, había uno, ¿para qué era? Para punteras también, para punteras, pero esta creo que es de motor. Bueno, aquí en un papelito, yo muchas veces, como no me acuerdo muy bien, tengo que consultarlo. En el papel, pues te viene, en el papel te viene lo que es cada cosa. Trae una mordaza para terminar aislado de 0,5 a 6 milímetros, que esa no la suelo usar porque uso la Sofamel, ¿vale? La tengo aquí en el estuche también. Y ahora te pone otra para pestañas dice. No aislado de 0,5 a 6. Luego pues, otra de terminar en no aislado de 1,5 a 6. Casquillo aislado de 0,5 a 6. Casquillo aislado y no aislado de 10 a 35. No está mal. Chavales. Manolillo, por 20 y pico euros, esto del apaño que no veas. Ahora, eso sí, es para un uso esporádico, ¿eh? Para el entorno profesional yo no lo recomiendo, porque el tacto que tiene, sobre todo esto es un poquillo follete, ¿eh? Pero luego la tía tiene fuerza, ¿eh? Esto tiene fuerza, ¿eh? Vale, tiene aquí su gatillo, si quieres liberar, que el gatillo, pues fíjate, como lo cierro un poco, te le meto en el destornillador. Ahora no llego. Ahí, ¿vale? Abre bastante, sobre todo para lo de 35, pues está bastante palancado, ¿eh? Pero bueno, ya habéis visto el bocado que le ha pegado esto. ¿Se puede hacer mejor? Sí. ¿Se puede hacer con herramientas más caras? Sí. Pero yo creo que esta es aceptable para lo que estamos haciendo, ¿vale? Tijerita la dejo por ahí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a conectar la salida de la fase y ahora tenemos
la salida del neutro. No, bueno, pues esto vamos. El condensador lo voy a dejar ahí, que no quiero perderlo. No quiero perder la postura. Vamos a ver. Vale. Vamos a ir poniendo el del condensador aquí. Vamos a ver. Estos son unas punteras de las rojas, ¿no? Sí, la roja. La roja se quedará aquí bien. La roja yo creo que se quedará aquí de lujo. A ver, sí. Esto muerde aquí, vamos. Esto te muerde aquí, la tira. Coño. Destro giro y Evo giro, Enrique Manuel. Qué crack. Yo no sabía ni que tenía ese nombre. Bueno, le vamos a poner a esto. Al final no me ha dado tiempo ni a conectar. Me lío aquí con la charla. Manolillos, me lío aquí con la charla, tío. Vamos a cortar este aquí. Este lo cortamos aquí. Vale. Le vamos a pelar la puntita. Aquí el que ha bobinado el motor es un crack. Es un hombre que está aquí a punto de jubilarse. Se llama Manuel, un tocayo como yo. Y el hombre es un crack. La pena es que hoy no nos va a dar tiempo a meter la voltio y meterle la pinza. ¿Eso está mejor que el resto? La verdad que tenía que haber grabado un vídeo. Tenía que haber grabado un vídeo de cómo estaba esto. Manolillos. Que vaya a ver cómo estaba esto. Qué barbaridad. Esto estaba hecho una auténtica mierda. Vamos a pegar un poquito más. A mí me gusta que sobresalga un pelín. ¿Vale? Voy a poner esta punterita. Conector Fasto, ¿no? Creo que, ¿cómo era? Conector Fasto, hembra. Me tengo que poner el reloj. ¿Qué hora es? Voy a mirar la hora. Uf, me tengo que ir yo mismo, ¿eh? Tengo que ir yo mismo a ganarme la vida. Yo con esto no me gano la vida. Menos mal, no sería pobre. Menos que 1000 euristas. Ay. No sé si hay otro. A ver. Hay otro de otro color que entre un poquito. Que no quiero que entre esto tan horrero. No me mola. No me mola que entre esto tan horrero. A ver. No me mola que entre eso tan horrero. Creo que es el más chico, ¿no? El rojo es el más chico. A ver. Rafael Jonas. Levogiro, que gira en el sentido contrario a la hueá de reloj. Sí, señor. Lo que estoy aprendiendo, yo no tenía ni idea, de que eso se llamaba así. O sea que o sea, profesionalmente, cuando decimos que el motor gira a derecha, si escuchamos a alguien decir, tiene un sentido de, la rotación es destro-giro, pues ya sabemos que gira a derecha, ¿no? Entonces, claro, el que escuchemos hablar así, hostia, ese tío es un crack. Yo creo que por tamaño, si es que no tengo más chicos. Es que más, yo creo que más chicos de este, el rojo, creo que no existen, ¿no? O por lo menos yo no tengo. Y mira que tengo yo aquí, ¿eh? Estos son las abiertas. ¿Qué está armando? Pues mi Chio ZZ. Pues esto es una ingletadora. Una ingletadora que se quemó el motor, como bien había dicho aquí la peña en el chat, por falta de mantenimiento. Se calentó y se quemó el bobinado. Y ahora le tengo que montar su condensador, su interruptor, en fin. Me lo han devuelto ya bobinado. Mira, a ver si te lo puedo poner. A ver, la máquina.
Es Michio ZZ. ¿Ves? Se mete por aquí los listones de madera y esto gira en sentido contrario la aguja de reloj, no como normalmente suelen hacer muchos motores que giran a la derecha, este gira a la izquierda y corta la madera. Esta máquina pues es súper antigua, la marca Compa, y aquí arriba tiene una tapadera y puedes cortar también, ¿vale? Bueno, ahí. Vale. Muy antigua, muy antigua. Merece la pena, yo creo que merece la pena repararlo para... Hombre, dentro de lo que cabe no ha sido muy caro el bobinar el motor y... Gracias, de nada, no, gracias a ti por entrar, gracias a ti, Michio ZZ, gracias a ti por entrar, tío, en el directo. ¿A dónde he puesto la maneta, tío? ¿Dónde he puesto la maneta? Esta no, joder, estoy loco perdido, ¿eh? Aquí abajo. Bueno, aquí tengo el cajón de mis pegos, ¿vale? Aquí tengo mi atornillador, mi brida, en fin. Ya iremos viendo en sucesivos directos, más cosillas, ¿vale? Esto le voy a pegar, el corte está un poquito largo. Falta de mantenimiento, sí señor. Sí, es verdad. Esto una tubera que recoge el polvo ahí atrás, que veo que no la trae. No sé si trabajarán con ella, no sé si trabajarán con ella con un saco puesto ahí, una bolsa o algo. Y pues nos vamos al rojo, a la boca roja. Nos vamos a la boca roja y le pegamos el crimpado, ¿vale? Esto. ¿Vale? Ya ver cómo se queda. Me encanta cómo se queda. Bueno, pues este va a un polo del condensador, ¿vale? Un polo del condensador. Ay. Lo he dicho antes, que si queréis que mida la capacidad del condensador, decídmelo. Que creo que a lo mejor no lo decís porque en esto sabéis más que yo. Vais sobrados de conocimiento. Pero vamos, que comprobar un condensador no tiene nada de otro mundo, ¿vale? Es más, no quiero terminar el directo sin... bueno, no, a ver. Ya mismo me tengo que ir. Vamos a seguir dejando esto en condiciones. Esto tenemos aquí un guarreo. Y este igual. Este hay que ponerle su conector. Vamos a quitarle su cinta aislante. Ahora que tenemos aquí montada una mesa en plan base de operaciones, se me ocurre muchos vídeos que podemos hacer de cosas curiosas, de dudas, así en plan didáctico, de tutoriales. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, que es gratis, que no da corriente. Michio ZZ, si no estás suscrito, suscríbete, que no da corriente y es gratis. Rafa y Jones, si no estás suscrito, suscríbete. ¿Quién era el otro también? Fran Muñoz, Enrique Manuel del Pino, ¿vale? Es que no sé si estáis suscritos o no. Yo mi deber es decirlo. Es que cuando en YouTube se suscribe a alguien, no te pone el usuario, fulanito se ha suscrito a tu canal, no te lo pone. Por lo menos, a no ser que tenga el perfil público o algo así, creo que no lo pone, por lo menos a mí no lo notifica. Yo si de un día a otro hay 5 suscriptores más, pues hay 5 suscriptores más, pero YouTube no te lo dice. ¿Quiénes son esas personas? ¿Vale? Esto corta, chavales, esto es una katana. Lo he dicho antes. Tijera en C1 de Intercable, la mejor compra que he hecho. He pasado por todas, por las Stanbiles, ¿cuáles son las otras muy famosas también? Muy famosas, que están muy de moda ahora, que la he visto yo
que habla mucho de ella en el Facebook de electricistas españoles. No, Baco no. Las... Joder, macho. Que son famosísimas, coño. Está la F1, que se hizo una votación y los usuarios ganaron esta. Se hizo una votación y ganaron esta. Esto lo voy a cortar. ¿Vale? ¿Cuáles eran las otras, tío? Súper famosas, tío, que le he visto en todos lados. No me acuerdo. Pero como esta no hay nada. Además tiene para un pequeño crimpado ahí. Si tienes que crimpar algún cable, que creo que lo pone aquí. ¿No pone? Estas son las F1 intercable, modelo 160-20. Esto corta, bueno, el que la tenga sabrá a lo que me refiero. ¿Vale? Aquí vamos a poner otra punterita. Vamos a poner otra punterita de las rojas. Que yo creo que se va a quedar, se va a quedar ahora mismo los cables un poquito largos, ¿vale? Se van a quedar un poquito largos, pero prefiero hacerle una coquita aquí, ahí, prefiero hacerle una coquita ahí y que me sobre cable, hago así, lo meto, porque luego todo esto hay que ponerle su... Paquito, eso parece un motor para ponerlo en mi Orbea. A ti no te hace falta ya motor, Paco. Tú estás ya... Es que nosotros somos de los pocos que quedan en el campo haciendo mountain bike sin bicicleta eléctrica. Nosotros somos ya una especie de extinción, ¿vale? Nosotros somos una especie en extinción. A ver. Nosotros que somos aficionados al mountain bike, que es la bicicleta que tengo por ahí por detrás, ahí, pues somos ya de los pocos, de los poquillos que quedan ya en, de los poquillos que quedan ya con bicicleta, como digo yo, atmosférica, analógica, pulmonar. Esto aquí. Si quieres, se lo ponemos un día, Paco, a ver qué pasa. Rigoberto García, hola, disculpa, ¿qué es eso? Pues mira, Rigoberto, es una cortadora de madera, vamos, el modelo técnico creo que es ingletadora. Mira, Roberto, a ver, aquí, ¿ves? Se mete el listón de madera por aquí y esto gira a izquierda y esto va cortando la madera. Esto gira, según esto, gira 2890 revoluciones por minuto, ¿vale? ¿Qué pasa? Le estoy cambiando, me habrá aquí liado, le estoy cambiando el condensador y le estoy cambiando el interruptor. Que gracias a vosotros los del chat hemos deducido que esto por falta de mantenimiento ha ido acumulando polvo, como no tiene ninguna protección térmica, esto se ha calentado, la tapadera del motor también estaba cogida aquí con un precinto, estaba muy mal, no refrigeraba bien, total, que resumidas cuentas, el motor monofásico no lo bobinado, se había quemado. Me parece ni que era de trabajo, de arranque lo tenía, en fin, al revés. Lo tuve que desmontar entero y se lo llevé a un bobinador. Me lo ha bobinado, me lo ha devuelto con los cables aquí bien puestecitos marcados y ahora pues yo estoy armándola para llevársela a su dueño, ¿vale? El modelo, Rigoberto, modelo Compa, el 300 Jet, ¿vale? Modelo Compa 300 Jet. Es antigua, hay unos modelos ya más nuevos, pero yo creo que merece bastante la pena, hombre, una máquina de estas funcionando bien, esto dura, y cuidándola dura otros pocos de años. Bobinarlo ha salido por unos, ¿cuánto ha sido? 150 euros me ha cobrado, que creo que no es dinero para el tipo de máquina que es. No sé si ahora mismo a día de hoy la hay por 500 euros así, pero vamos, yo creo que este hombre la ha bobinado, la ha cambiado todo por dentro y encima los cables lo ha puesto
con un barniz especial, según me han estado contando, para que aguante más los calentanes. Encima lo ha reforzado por dentro. O sea que, mira, ahí. ¿De cuánta potencia es? Espérate, David, que te lo voy a enseñar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Es que a ver si puedo, para que lo veáis, tío. Ahí. Uy. A ver, un momento. Joder, con el aro de luz. ¿Vale? Es de 1 kilovatio, motor monofásico. Ah, claro, pero es que vosotros estáis viendo al revés, claro. Es 1 kilovatio, consumo 4,5 amperios, monofásico. El condensador te dice que es de 12,5 microfaradios. ¿Qué más? El consumo que tiene que tener trabajando, me parece que. ¿De cuánto era? 4,5 amperios. Cuando me la dejaron para echar un vistazo, media 9 amperios. O sea, imaginaros lo forzada que iba. Además, le costaba trabajo coger revoluciones. Y las revoluciones, ¿cuánto tiene? 2890. ¿Vale? Y aquí, pues. Aquí tiene el asa. Aquí le estoy poniendo esto. Fijaros que le estoy poniendo aquí ya unos factos nuevecitos, aislados. Estoy poniendo aislados por aquí. ¿Vale? Estoy poniendo aislados. Aquí entra la madera. Aquí entra la madera. Esto tiene aquí su asa que levantas. ¿Vale? Pues todo esto, el interruptor y el condensador, hay que meterlo todo esto aquí. ¿Vale? Todo esto hay que meterlo aquí. Y luego, pues, ponerle lógicamente su aspa aquí y su tapadera. Uy. Voy a volver a ponerlo aquí. ¡Ay! No, gracias. No, gracias, no, gracias a vosotros. David83F, gracias a vosotros por entrar al canal y comentar, chavales. No sabéis lo que os lo agradezco. Vale. El rato tan bueno que yo he hecho aquí con esto. Que yo no suelo mirar estas cosas. Yo no sé, como la mayoría de vosotros en el canal, soy electricista, instalaciones, y a mí no me gusta que me den. No me gusta que me den aparatos para reparar, pero muchas veces, pues, entre la curiosidad y muchas veces, pues, que conoce a la persona, pues le hace el favor también, ¿no? Ya lo digo, por 150 euros que ha costado bobinarlo, yo creo que merece la pena. Espero que al menos el dueño, si me está viendo, tenga un detalle. Me invito a una cerveza. Bueno, ya no nos queda apenas nada por montar. Tenemos puesto los fastos, ya solo nos queda el faston de salida que va directo a neutro, ¿vale? Que vamos a coger un cable. Tengo que mirar la hora, chavales, lo siento, tengo que mirar la hora porque de aquí a un rato me tengo que ir a trabajar. Vamos a ver un trocito de cable que tiene que ir de aquí. Oh. Esto se va a quedar para probarlo ya mismo, ¿eh? Y ponerle la pinza, el consumo y todo, ¿eh, chavales? ¿Vale? Ahora tengo que coger un trocito de cable, que no me gustaría que fuese este cable tan rígido. Es que este cable no es para esto. Fran, ¿me estás viendo? Sí. ¿Me estás preguntando lo que hablamos allá? Pues sí. Sí, no te preocupes. Lo hago yo. Que no me pierdo. Que no me pierdo, no te preocupes. Que no. Ahora no. Ahora me apaño como sea, no te preocupes. Algo se me ocurrirá. Los electricistas somos especialistas en improvisar. Cablecito de este. Bueno, vamos a ver. Este cablecito está un poco largo. Este está un poco largo. ¿Qué pasaría si lo metemos aquí? Vamos a ver. Vamos a ver primero, a ver la postura. Esto le vamos a quitar la tuerquecita. Le vamos a quitar la tuerquecita. Falta, que no se me olvide, falta de este a
a neutro, ¿vale? A la salida de neutro. A ver, señores, voy a presentarlo porque no quiero darme la paliza y que luego no entre. ¿Vale? Ahí. Pom, pom. Y ahora esto es lo que yo quiero ver. A ver cómo se le hace esto. Una gorrilla aquí. Los cables están un poquito largos. Están un poquito largos. A ver. Es que fijaros, qué curioso que traía aquí un hueco para una ficha de empalme. Tío, se va a quedar esto. Se va a quedar. Manolillo Casa, soy. Hostia, Paquito Fuentes. Paco. Francisco Fuentes. Oh, Paquillo. Qué buen compañero, Paquito Fuentes. Sí, señor. Me alegro de leerte. Me alegro de leerte. Hace poco estuve hablándole a uno de ti. Yo, qué buen compañero, Paquito Fuentes. Bueno, que los que estáis allí sois unos cracks. Tú, Juanma, Fran, Joaquín, el Miguel lo vi hace poco. Estaba yo desayunando por la mañana y lo vi, que salía del turno de noche, que tuviste ahí una noche regulera, que me lo contó. Sí, 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 sí. Sí. Paquito Fuentes, qué crack. Pues mira, Paco, mira, Paco, lo que me obligan a hacer en mis ratos libres. Nada, tío, esto es de un familiar que me pidió que le echara un vistazo y tú sabes ya cómo somos. Que es que cualquier día sí que somos una ONG, tío. Somos una ONG, colega. Joder, tío, Paquito Fuentes. Sí, señor. Pues mira, chaval. Me alegro mucho de verte, tío. O sea, de leerte. Paisano de aquí de Córdoba. Esto le vamos a poner una bridita aquí, ¿no? ¿Vosotros qué decís? Le vamos a poner aquí una brida. Le vamos a poner una brida. ¡Qué crack! Paquito. Paquito Fuentes, buen compañero. Compañero y persona. Tenemos que quedar para organizar una comida como la última vez, con Borja y con todo. Y acabar allí en el Soho, vamos. Donde solemos acabar, ¿no? Estudiando. En la mejor biblioteca de madrugada. Te vamos a poner aquí su bridita. Ay, sí señor. Esto se va a quedar. Esto con la bridita y el cable este de silicona, esto se va a quedar de. Como había dicho antes en el chat Fran Muñoz, a estreno. Señor Paquito Fuentes. Qué crack. Oh. Compañero, me ayudó bastante en una empresa que estuve. Sí, señor. Y habrá dicho, pero ¿qué hace este tío aquí? ¿Qué hace este tío aquí ahora haciendo esto? Si este tenía que estar con su bicicleta por ahí. Este tenía que estar con su bicicleta por ahí por los montes de Córdoba, haciendo mountain bike. Pues nada, que uno no se puede estar quieto. Tengo ahí unos pocos de vídeos pendientes de subir al canal. A ver. Así que se me acumula todo. Como dice Fran Muñoz, la bulla me come, el dinero no lo veo. Sí, señor, que lo tenemos que hacer, y es verdad. La última vez que lo hicimos entramos en pandemia. Esperemos que no le dé a ningún chino por comerse un murciélago. A ver. Oh, papito. Qué bien me enseñaste. Mira cómo se va a quedar esto. Qué bien me enseñaste, Paquito. Esto que tiene el cable tan largo, a lo mejor si lo corto. Aquí, ¿cómo se queda esto? A ver, no, ahí, mejor las conexiones para este lado. Ahí. Esto se va a quedar aquí, ahora con su asa, aquí, su interruptor que tiene ya, se va a quedar de lujo. De vuelta a desayunar en mi pueblo, sí, sí, lo tenemos que hacer. O sea, cuando la amanezca tenemos que ir a desayunar a tu pueblo. Tostadas gigantes. Señor. Oye, ¿qué hora es, chavales? Voy a mirar la hora. Me voy a tener que ir ya. Vamos a tener que ir cerrando. Chavales. Me alegra mucho estar aquí con vosotros. Me alegra mucho vuestra compañía. Pero voy a tener que irme, como se suele decir, a laborar. A ganarme la jornada. O por lo menos intentarlo.
Voy a recoger esto un poco, esto lo voy a poner aquí en la orilla para que no se pierda. Nada, bueno, esto aquí, esto aquí se cae, esto lo voy a poner aquí, ¿vale? Nada, lo vamos a dejar, si todavía le falta la... Sí, esto lo vamos a dejar aquí. Ahí. ¿Vale? Bueno, señores, muy agradecido de estar aquí con vosotros, pero me tengo que ir a currar. Te digo, Manolillo, me alegro mucho de verte y oírte. Nos vemos. Igualmente, Paco. Muchas gracias, tío, por pasarte por aquí, por el directo. Yo me tengo que ir también. Me tengo que ir también a currar. Bueno, chavales, nos vemos. El próximo día conectamos el cable que queda del condensador aquí a neutro, probamos, metemos voltios, probamos sentido de giro que tiene que estar correctamente, tiene que ir a la izquierda. Y es que no tengo un taco de madera aquí para probar, además lo que pone es perdido de serrín. Pero espero que se quede bien. Y ya le ponemos su tapita al motor, medimos consumo y si estamos cerca de los 4,5, que espero que sí, ojalá, se la llevamos ya a su dueño. Lo dicho, chavales. Un saludo a Paquito Fuentes, por supuesto. Vamos a ver más gente ahí por el chat. David E83FY. Un saludo, tío. Nos vemos. Rigoberto García, Paquito, Micho ZZ, Rafael Jones. Vale, perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos, chavales. Todo lo que va con motores debería ser trifásico. Ojalá. Ojalá. Ojalá, David. Porque yo le tengo un coraje. Yo le tengo un coraje a los motores monofásicos tela. Porque no, en la industria no se suelen tocar mucho. En la industria tocamos pues trifásicos, lo de roto de jaula de ardilla y de vez en cuando por algún variador, pero los monofásicos, hostia, tío. Sobre todo como no te ves identificado el bobino de arranque y de trabajo, tienes que andar con el test midiendo a ver qué bobina es la que tiene menos resistencia para identificarla, un coñazo, tío. Lo dicho, Hugo RND, una pregunta. Venga, Hugo, muy rápida que me tengo que ir, que me van a despedir del trabajo. Y no puedo mantener a mis chiquillos. A ver, Hugo, dime. Venga, una pregunta rápida. Mientras recojo aquí, tiro esto a la papelera. Tiro esto a la papelera. Esto por aquí. La herramienta yo creo que la vamos a dejar por aquí para el próximo día. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto también. Venga, Hugo. A ver, pregunta, tírale. Que no sea muy difícil. Como sea muy difícil, ¿qué es esa cosa que está a tu lado? Pues claro, yo te lo digo. Una ingletadora para cortar madera. Una ingletadora, una sierra para cortar madera. Tiene aquí el motor. Lo que pasa es que, claro, la están viendo un poquito de revés. Mira. Mira, ¿ves? Mira, Hugo. Aquí. ¿Ves? Voy a quitar el condensador. Quito esto. Se mete el listón de madera por aquí. El motor gira. Este motor en concreto gira 2890 revoluciones. Y corta, ¿vale? Tiene aquí su gatillo con su interruptor, que también se lo he cambiado, se lo he puesto nuevo, lo pide en Amazon, se lo he puesto nuevo, este es el que tenía, que estaba quemado, de fase y neutro que entraba por aquí, no salía por los otros dos polos o la fase en neutro, ¿vale? Se lo he puesto nuevo, y ahora esto, está aquí montadito y todo, se le da su gatillo aquí, le da aquí, mete la madera por aquí y corta, ¿vale? Esto le llaman, creo que su nombre técnico es ingletadora. Y nada, se quemó por falta de mantenimiento, ¿no? El motor se quemó y lo llevé a bobinar, ¿vale? Y por unos 150, vamos, me ha cobrado 150 euros Manuel. Por 150 euros me lo ha bobinado y yo estoy montándolo. Me lo entregó el otro día y yo lo he acoplado aquí al disco con un tornillo Allen que tiene aquí en el centro y ya está. Y después más adelante le pondremos su ventilador, su tapadera y no sé si traerme un listón de madera para probarlo. Me diríamos consumo y demás. No sé si más o menos te ha quedado claro. Vamos, básicamente es una herramienta de carpintero, ¿vale? Es una herramienta que tienen los carpinteros para trabajar la madera. Creo que los ebanistas también la usan, ¿vale? Aquí esto gira que es un demonio como gira y corta la madera, que son unos cortes perfectos.
Tiene aquí una rueda que la va girando. Tiene aquí una rueda que la afloja, una palometa, y tiene una guía y puedes cortar recto, inglete, en fin, a los grados que tú quieras, ¿vale? Mira por aquí. Aquí también tiene para si quieres cortar por aquí arriba. Aquí tiene una tapadera porque está la sierra está aquí debajo, ¿vale? Vale, Hugo. Me gustaría pararme más, pero me tengo que ir. Me tengo que ir a currar. Si os digo la verdad, yo he hecho el directo por hacerlo. Yo pensaba que no se va a conectar nadie. Un día laborable por la mañana. Yo no se conecta nadie. Pero bueno, lo dicho. Muchas gracias a todos. Suscribiros al canal los que no estéis suscritos, que es gratis, no da corriente. Y lo dicho. Hugo RND 10ZR, muchas gracias por pasarte por el directo. David, Fran Fuentes, Fran Muñoz, Rigoberto, Paquito, Micho ZZ, Rafa Hijones, Enrique Manuel del Pino, en fin, muchísimas gracias. Nos vemos, chavales. Próximo día seguimos, conectamos el cable que falta, metemos voltios y medimos con su poco la pizza, ¿vale? Venga. Muchas gracias por pasaros por aquí. Sois geniales.